Hola, ¿qué tal? Éxodo 23 dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Los creyentes, los cristianos, presumimos de no adorar más que a un Dios. Llamamos idolatría a todo aquel que adora, venera, respeta a otro tipo de cosas. Sean dioses en el pasado, en el presente, espíritus, demonios, tampoco igual. Pero también los creyentes podemos fabricarnos un Dios a nuestra medida. Porque en la Biblia hay muchas cosas que son difíciles de entender. Lo admito. Hay cosas que nos hacen explotar la cabeza y entonces se produce un proceso de antropomorfización de Dios porque suponemos que nosotros somos más buenos que Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque como no entendemos muchas actuaciones de Dios en el Antiguo Testamento especialmente, pues entonces eh, transformamos la idea, la imagen de ese Dios en algo que se nos acomode. A lo largo de la historia, el cristianismo ha desarrollado distintas formas de ver a Dios, distintas formas de explicarlo. Tan distintas que hoy incluso siguen en pleno contraste y parece que adoramos al mismo Dios, pero no terminamos de ponernos de acuerdo. Para algunos, Dios es solo justicia, solo venganza, solo ira. Para otros, es tan amoroso que perdonará hasta lo imperdonable. ¿Con cuál te quedas? La idolatría es también una forma de interpretar a Dios de una manera incorrecta. Porque como decía antes, estoy acomodando lo que no entiendo a mi entendedera, valga la redundancia. Y así hay cristianos que desechan porciones de la Biblia, partes de la Biblia que no, que no comprendemos o que es difícil de entender, salvando el hecho de que la Biblia sea un libro editado y que hay pinceladas de cosecha personal en algunas cosas que podemos leer. Yo ya he puesto en este canal algunos ejemplos bastante claros. Aún así, creemos que la Biblia es el relato más fiel, lo que tenemos ahora como Biblias, el relato más fiel que nos ha podido llegar, con apenas algunas modificaciones a lo largo de los siglos y las copias, pues considerables. Hay tendencias en la teología muy distintas y muy contrastadas. Hasta el punto que cierta corriente de pensamiento dijo que lo único que vale la pena eh, para aprovechar en la Biblia son las propias palabras de Jesús. Y así tenemos Biblias en las que las palabras de Jesús están en rojo. Y están en rojo porque ese es el principio que han aplicado. Tengo aquí, que lo tenéis también, seguramente podéis consultar ese tipo de Biblias que tienen todo lo que dijo Jesús en rojo. Esa fue la intención. Hoy es muy cómodo tener una Biblia donde tienes todas las profecías mesiánicas, todo lo que habla de Jesús en rojo y las palabras que dijo Jesús en el Nuevo Testamento en rojo. Es como muy cómodo, ¿no? Pero viene de una tendencia teológica que decía que lo único que vale la pena es lo que tiene que ver con Jesús en el Antiguo Testamento y todo lo que dijo Jesús en el Nuevo Testamento.
Lo demás es descartable, lo demás es desechable, lo demás no es fiable, en fin. Es curioso que los enemigos, voy a ponerlo entre comillas, ¿vale? Las comillas que queráis, pero los enemigos más peligrosos, más acérrimos de la Biblia como libro inspirado no son los ateos, no son gente que no cree en Dios, son los propios creyentes, que dando crédito a relatos, textos, dicen a la historia, dicen a la ciencia, pero es porque simplemente han dejado de creer que la Biblia es un libro que tiene un relato fiable que nos viene de Dios. Es lo que un cristiano tradicional puede pensar. A partir de aquí, cualquier otro testimonio, pongo un ejemplo. El diluvio se lo inventaron los sumerios, ¿no? Por decirlo. Y hay tantos relatos del diluvio en distintas civilizaciones que tienen el relato completo, casi completo o parcial, con detalles aquí y allá de lo que pasó en el diluvio, quizá más antiguos de algunos de ellos que los textos de la propia Biblia, que dan más credibilidad a esos textos que a la propia Biblia. Es decir, si alguien lo contó antes que un escritor inspirado por Dios lo hiciera, es más válido lo que dijo ese antes que lo que dice el autor inspirado por Dios. Quiero decir, estas tendencias existen y existen cada vez con más profusión y más gente pues que tristemente tienen fe, creen en Dios, pero están destrozando sistemáticamente el libro que les dio a conocer a ese Dios y a esa fe. Esta es la paradoja. Por eso digo en este vídeo que el enemigo más peligroso de la Biblia es el cristiano. También por el mal uso que se da a la Biblia, también por la mala interpretación que se da a la Biblia, también a veces por tendencias literalistas que se dan a la Biblia, todo este cóctel de cosas hace que a veces los que deberíamos explicar la Biblia de manera sencilla y fácil, no hagamos más que complicar la débil o poca fe que alguno tenga cuando se acerca a este libro y poco más que pues que igual sería más fiable el Quijote que la Biblia, porque el Quijote pues refleja una forma de pensar de una época, unas costumbres, unos detalles culturales, etcétera, ¿no? Bueno, por más que haya aspectos arqueológicos que van dando razón a cosas que antes pues eran cuestionadas porque no había demostración ninguna de ciudades, de personajes que la Biblia afirmaba que habían existido. Bueno, con el tiempo, la arqueología, la historia va descubriendo, hasta el día de hoy, detalles que dan la razón a este libro. Siento cierto desasosiego cuando pienso en esta situación y en el flaco favor que hacemos los que decimos que hablamos en nombre de Dios a la gente que se acerca a la Biblia. Mi canal, podéis verlo en el vídeo de introducción, tiene como objetivo repensar la Biblia, actualizarla, hacerla útil a mi vida hoy, ahora, extraer perlas de pensamiento. Y no, la Biblia no es un libro de historia, no es un libro de antropología, no es un libro de filosofía, no es un libro de educación, no es un libro científico. La Biblia, entiendo, es lo que Dios ha querido que supiéramos. El problema es el lío tan tremendo que nos hacemos a la hora de interpretar muchas historias de la Biblia. Evidentemente hay intenciones de personas que a veces, a partir de cierta época en algún manuscrito, han añadido su toque personal, su pincelada en apenas una frase o una palabra. Esto existe. Pero de eso a decir que la Biblia prácticamente es un mito, el relato de Adán y Eva es un mito, que Moisés no existió, que los creyentes que siguen pensando eso pues siguen en un estado de inmadurez, porque cualquier texto, cualquier manuscrito tiene más valor que la propia Biblia, pues bueno, como os decía antes,
Las cosas que plantea la Biblia son difíciles de creer porque nos hablan de una guerra oculta, porque nos hablan, de los poderes de las tinieblas, los enemigos de Dios, los demonios, porque nos hablan de un origen que es, bueno, sinceramente, cuando tú te plantas a... No sé si te gustan los programas de astronomía. A mí me fascinan. Todo lo que leo de astronomía me fascina. Dicen que igual puede tardar cientos de miles de años o podemos ser testigos de la explosión de una estrella increíble, ¿no? Betelgeuse está en Orión. Siguen pasando cosas en un universo que cada vez concebimos más grande, más imposible de medir, más inalcanzable, hasta el punto de que muchas personas no locas, bien documentadas, argumentan que no hemos ido todavía a la Luna, más cuando los propios astronautas, los tres más famosos que todos conocemos, pues han llegado a confesar públicamente en medios televisivos que nunca fueron a la Luna, que aquello fue una competición política que ganó Estados Unidos con un montaje, bueno, hay mucho escrito sobre esto, hay muchos documentales. Claro, etiquetado seguramente como sensacionalismo o negacionismo o estupidez humana, en fin. No estamos hablando de que la Tierra sea plana, ¿de acuerdo? Estamos hablando de posibles hechos de la historia que se han acomodado a un relato que se ha vendido y que compramos. Bueno, ¿qué hay fiable hoy? ¿Es la historia tal como nos la han contado? Hay gente que duda de la Biblia. Yo dudo de la ciencia y de la historia en muchas cosas que a veces se han falsificado, se han ocultado, cosas que se archivan porque no corresponden a periodos históricos y es imposible decir que hubiera energía eléctrica en determinado momento, que se emplearan determinados materiales en ciertas eras. Sin embargo, esos objetos simplemente no se divulgan o si se publica algún artículo alguna vez, lo archivan. Investigué sobre esto en su día y algún arqueólogo, algún profesor de historia me dijo que efectivamente ese tipo de cosas se archivan como inclasificables porque no encajan en el relato oficial. El relato oficial también tiene mucho de interés. Después de este vídeo pensarás de mí lo que te dé la gana, me da lo mismo exactamente. Pero alguien se cree que con un cincel y con esas herramientas primitivas que uno ha visto pues en los relieves y en las pinturas que encontramos en Egipto, alguien piensa que se han podido construir pirámides con esas herramientas. Todavía hoy nos costaría construir una. Y hay pues, evidencias de piedras que han sido evidentemente taladradas con algún objeto mecánico y de avanzada tecnología. Pero el relato oficial pues dice lo que dice. Bueno, no voy a entrar en este tema. Me gusta mucho además y tengo mi propia opinión sobre eso. El relato oficial. Bueno, en España ahora celebramos un año de un relato oficial que no se cree nadie de los que vivimos por aquí por lo menos, acerca de lo que pasó con la riada. Riada alimentada por alguna presa, que evidentemente pues llegaba a su extremo. Llovió de manera salvaje, es evidente, pero nos han contado toda la verdad. Yo ya dije en su día, no voy a desvelar nada aquí, por mucho que parezca una fantasmada, me da exactamente igual lo que pienses, que hay gente que vio cosas y hay gente que explica otro relato de lo que sucedió. Nada que decir de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no me meto. Creo que ellos trabajaron como valientes, arriesgando sus vidas, salvaron miles de personas. Hay otras cosas por ahí que no funcionaron de la misma manera. Pero hay gente que ha visto
cosas. Hay mucha gente desaparecida todavía. ¿Por qué no entran en la estadística oficial? Bueno, una vez alguien me criticó por decir algo así y puso en duda lo que yo decía. Digo, bueno, tú no vives aquí, le dije yo. Creo que se lo dije amable, creo. Tú no vives aquí, no has hablado con la gente que yo he hablado. Testigos presenciales de cosas terribles que se han ocultado, pero algún día todo saldrá a la luz. Y algún día sabremos qué pasa con ese relato oficial que nos han vendido como un cúmulo de incompetencias. ¿Son las víctimas que nos han dicho? ¿O hay mucha más gente que no se contabiliza? Bueno, no voy a entrar tampoco en el tema del COVID. El COVID fue real. O la COVID, es igual, si quiere ser. Mató miles de personas. Yo en la vida he visto una gripe que matara tanta gente. Fue real. Pero también tengo testimonios directos. Gente que conozco, que no me invento. Cuyos familiares murieron por causas distintas a las que luego figuraba en el documento oficial. Todo era COVID. Pues hubo mucha gente también que murió de otras cosas. Tú eres médico, eres enfermera, eres sanitario, estás escuchando esto y estás acordándote de la madre que me trajo al mundo. Todos mis respetos hacia la labor abnegada y sacrificada que hicisteis también en esa época. Pero hay que ver qué ha pasado con todos los sanitarios, que los hay, que también conozco, nombres y apellidos, que han visto cosas inenarrables, que han visto cosas increíbles. Relatos oficiales. Bueno, ahí dejo esta reflexión, que tiene mucho explosivo dentro, a riesgo de que algunos pues, se larguen del canal de por vida. Me da igual si tienes el oído sensible. Me da igual si llegas a pensar que estoy chiflado. Tengo un grupo de amigos donde comentamos en un chat de una red social, todo este tipo de cosas. Se llama Doctor Chiflado. El relato oficial. Ya va siendo hora de que las personas tengamos el valor de cuestionar los relatos oficiales que a veces sirven a cierto tipo de intereses X o Z, no voy a definirlos. Ya va siendo hora de que veamos las cosas de otra manera. Y alguno dirá, bueno, pues esto contradice lo que has dicho antes. Yo voy a aplicar eso que estás diciendo a la Biblia. Bueno, he usado esto como argumento porque el relato oficial de mucha gente, de muchas personas especialistas, teólogos, va justamente en contra de lo que nosotros consideramos la verdad. Cualquier cosa puede pasar como verdad porque se acomoda mejor, y vuelvo al tema original, a lo que yo pienso, a mi manera de ver las cosas o a mi incapacidad de entender muchas otras. Llevo muchos años estudiando la Biblia y os puedo confesar que hay muchas cosas que todavía no entiendo. ¿Y cómo las explicas? No las explico. No puedo explicarlas. Pero lo que sí puedo deciros es que hay algo inquietante, fascinante, en buscar a Dios, y es que si lo buscas, lo encuentras. Y a partir de ahí tu forma de ver, de sentir, de pensar cambia y empiezas a experimentar cosas que nunca antes habías experimentado. Entonces, esto de la teología es más complicado. Yo creo que Dios existe, yo creo que Dios está ahí, yo creo que Dios vela por nosotros, sufre con nosotros. Vino aquí a sufrir con nosotros también y a mostrarnos que nos amaba. Y de ese Dios te puedo hablar. Si me preguntas sobre la existencia de Dios, no te sabré responder. Yo no puedo entender la temporalidad, no puedo entender
la ausencia de tiempo, aunque eso me ayuda a entender la eternidad. Si no hay tiempo, pues el concepto de eternidad cambia completamente. Veo en la Biblia que Dios quería el tiempo para ti y para mí, pero antes no había. No sé muchas cosas, solo sé que tengo evidencias que me hablan de que lo que mucha gente cree como falso, Dios no existe, pues es también un relato oficial que la ciencia aporta. Todo se ha hecho solo, todo es casual, pero yo digo, la misma perfección de un cuerpo humano hasta su detalle más pequeño nos habla de un diseño inteligente. Bueno, ya he dicho bastantes cosas, para algunos bastantes disparates, para quien quiera escuchar, bastantes ventanas abiertas a la inquietud, a la investigación y al alejamiento de lo que es construirte una verdad que te satisfaga a ti. Ya está. Así que la idolatría sigue existiendo. Los propios cristianos la estamos construyendo a cada paso. Y estamos haciendo un flaco favor a la sociedad que en lugar de escuchar un discurso bien construido, simplemente se carga la fuente originaria de la fe, porque dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, aquí me quedo. Te mando un abrazo y si quieres en los comentarios me mandas a paseo y me muestras tu infinita sabiduría para demostrar que estoy como una cabra, que no tengo razón y que soy el tipo más ignorante que circula por las redes. Apá. Chao, chao.